Continuando con nuestra clase de médula espinal, recuerden que tenemos acá lo siguiente. La médula tiene dos tipos de materias, periférica blanca, central gris. Chicos, aquí lo importante es lo siguiente. La materia blanca es blanca porque tiene vaina de mielina, ¿bien? Mucha mielina. La gris no tiene poca mielina, tiene dendritas, somas, partes proximales de axones neuronales. Ahora, aquí viene algo muy relevante. ¿Qué es? Recuerden, por la materia blanca siempre hay haces de axones. Por ende, es parte de las vías medulares que vamos a hacer ahora, chicos. Y por la materia gris siempre hay el sitio de contacto sináptico o la integración neuronal. Recuerden que la médula espinal conduce impulsos nerviosos. Conduce de arriba, abajo, a través de la materia blanca. En cambio, la médula igual integra, procesa información, ¿no? Recibe una sinapsis o el sitio donde hacen sinapsis las neuronas, materia gris. Ahora, aquí hay una clínica interesante que creo que ayer igual no lo mencionamos. La espina bífida. Ahora, ¿en qué consiste? En que hay un defecto congénito a nivel de la región lumbosacra en la médula. Hay un defecto en el cual no se forma un arco vertebral completo que cubre la médula espinal y suele ser común en la región lumbosacra. Hay dos tipos de espina bífida, la oculta y la cística. Bien, se llama oculta porque no se ve. Bien, no se ve mucho el defecto, de hecho la sintomatología es muy leve. En la espina bífida oculta solo hay un hoyuelo, hay un lunar con un mechón de pelo, no es muy grave se podría decir, pero la espina bífida cística sí es grave. ¿Por qué? Porque es un saco. La palabra, chicos, cístico siempre va a ser quiste. En la espina bífida cística es un saco, que se encuentra acá, que miren, protruye de la espina y puede contener meninges. O sea, este quiste puede tener meninges, puede tener líquido cefalorraquídeo, puede tener parte de la médula espinal y puede tener algún tipo de nervio, ¿no? Así que por eso es grave. En casos extremos puede provocar que tenga un defecto o una falta de control de la médula espinal inferior. Ahora, para el tratamiento de la espina bífida cística requiere cierre quirúrgico antes de cumplirse las 72 horas después del parto. Ahora, aquí viene algo interesante. Siempre para evitar defectos neurogénicos o defectos tipo neurológicos hay que consumir algo. El ácido fólico, ¿no? La amplia ingesta dietética de ácido fólico reduce el riesgo de parir un hijo con espina bífida. Pero, ¿qué pasa? Este defecto se forma a las 4 semanas. De modo que cuando una mujer se entera que está embarazada, ya es demasiado tarde para que la suplementación tenga efecto. Así que usualmente siempre es bueno que cualquier mujer embarazada tome siempre ácido fólico, incluso antes de la concepción, 3 meses antes de quedar embarazada. Pero bueno, por el caso del ácido fólico, previene a la espina bífida. Ahora bien, aquí tenemos chicos lo siguiente. Miren, vamos a avanzar un poquito acerca del qué contiene el asta gris, ¿no? La materia gris. La materia gris tiene forma de H, muy bien. De hecho, tiene dos tipos de cuernos. Tiene dos cuernos posterolaterales llamados astas posteriores, dos cuernos anterolaterales llamados astas anteriores. Bien, tiene astas o cuernos posteriores, astas anteriores o ventrales, ¿no? Conectando una asta posterior derecha o conectando las astas de ambos lados hay un puente llamada la comisura gris. La comisura gris es un puente que conecta ambas astas grises. Ahora, en el centro de la comisura gris se encuentra un conducto central llamado el conducto central del epéndimo. Ahora, en los adultos, la mayor parte de este conducto central está colapsado, está plano. Pero, en los chiquitos, en los niños, pues podría decir, hay ciertas partes en que está dilatado, ¿no? En que está permeable, está abierto este conducto central. Ahora, aquí viene algo, chicos, que es muy relevante, ¿no? Miren, aquí tenemos la parte de nervio raquídeo, nervio raquídeo. Miren que el nervio raquídeo, cuando está a punto de unirse a lo que va a ser la médula, se divide en dos raíces, la raíz posterior, la raíz anterior. Bien, ahora, ¿qué pasa acá, chicos? Miren, la raíz anterior tiene fibras sensitivas, o sea, siempre transporta a la médula fibras sensitivas. En cambio, la raíz anterior, desde la médula, lleva hacia los músculos fibras motoras, en neuronas motoras. Esto, chicos, es algo muy relevante, muy relevante porque en vías medulares, en autónomo, tenemos que sí o sí saber esta parte, ¿no? Así que un nervio espinal se ramifica en dos. En raíz posterior dorsal, raíz anterior ventral. La raíz posterior lleva fibras sensitivas que van a entrar al asta gris posterior, ¿bien? Y hacen sinapsis con interneuronas, ¿bien? Entran a esta gris, hacen sinapsis con interneuronas, ¿no? Ahora, al final, estas interneuronas, miren, hacen sinapsis con neuronas motoras. ¿Vale? Estas neuronas motoras van a salir por la raíz anterior. Bien, por la raíz anterior, hacia los músculos y glándulas para inervarnos, los músculos estriados, por ejemplo. Ahora, aquí viene igual algo importante. Miren,
El asta gris anterior contiene somas grandes de motoneuronas somáticas. Chicos, aquí hay algo importante. Recuerden que hablamos esto la semana pasada. No, creo que, no me acuerdo qué día, el lunes o martes, si no me equivoco. Y te comenté, el sistema nervioso autónomo, el autónomo, ¿ven? No, perdón, el periférico se divide en dos, sensitivo, motor. El sistema nervioso motor, el motor se divide en dos, en somático y autónomo. Recuerden que siempre el sistema somático inerva músculo estriado, o sea, músculo esquelético, ¿no? Y el músculo autónomo, músculo liso, cardíaco y glándulas. Por ende, toda neurona motora que comience en el asta gris anterior siempre va a ser una neurona motora somática. ¿Qué significa esto? Que va a inervar músculos estriados, músculo esquelético. En cambio, miren, igual, en algunos segmentos de la médula hay un asta gris lateral del segmento T2 a L1, ¿no? Asta gris lateral T2 L1. Ahora, esta asta gris lateral contiene neuronas motoras del sistema nervioso simpático. O sea que, chicos, del asta gris lateral salen motoneuronas autónomas, motoneuronas son, viscerales o autónomas en todo caso, que van a inervar músculo liso, cardíaco, glándulas. Ojo, el asta lateral no se encuentra en toda la columna, no se encuentra en toda la médula en todo caso, se encuentra solamente en el torácico lumbar, de T2 a L1. Eso puede ser una gran pregunta de examen. Muy bien. Ahora sí, miren, si hablamos que en todo caso que la materia gris se divide en astas, cada asta tiene una función, las raíces nerviosas llegan a las astas, ahora hay que hablar de la sustancia blanca, ¿no? Miren, como te comenté, la materia blanca es el sitio donde se forman las vías medulares. Ahora, la materia blanca, chicos, también está formado por lo que van a ser, o está dividido, está organizado en columnas o cordones. Miren, la parte anterior se llama, la parte anterior de la materia blanca, columna anterior. La parte lateral, columna lateral, y la parte posterior, columna posterior. Bien, además consta de subdivisiones llamadas fascículos. Fascículos o vías medulares, ¿no? Fascículo, fascículo. Así que recuerden, materia blanca se divide en cordones, en columnas, igual tiene subdivisiones de la columna llamadas fascículos. Ahora miren la imagen de la izquierda. En esta imagen que tenemos, que siempre por la sustancia blanca van a pasar axones, o sea, van a pasar las vías sensitivas, vías motoras, que más adelante, miren, te muestro acá, exacto. Ahora sí, hablemos acá, chicos, de las vías medulares. Bien, aquí tenemos lo siguiente. Hay dos tipos de vías ascendentes y vías descendentes. Las vías ascendentes, como su nombre indica, llevan información sensitiva hacia arriba. En cambio, las vías ascendentes llevan impulsos motores hacia abajo. O sea, hacia arriba, hacia abajo. ¿De quién? De la médula y el encéfalo, chicos. Miren, ven acá la imagen de la derecha. Todavía, miren, y miren cómo puse aquí, esa es la vía, es un camino. Una vía es un conducto, un caminito. Miren cómo puse ahí la vía. Comienza en la médula espinal, asciende, asciende y asciende. Es una vía, chicos, ascendente o vía sensitiva. Bien, vía ascendente o vía sensitiva. En cambio, una vía motora hace lo contrario, va hacia abajo, vía motora. Vía motora o vía descendente. Así que para mí, chicos, es clave que ustedes sepan bien esta parte. Cuando es ascendente, básicamente la vía ascendente va de la médula al encéfalo y la vía descendente o motora va al revés, del encéfalo a la médula espinal. Bien, mucho cuidado. Ahora, estas vías ascendentes, descendentes van a comunicar los hemisferios cerebrales con lo que es el tálamo, el tallo encefálico, con la médula espinal. Bien, aquí hay una gran comunicación entre ellas. Ahora sí, aquí viene algo, chicos, que es relevante. Miren, puede haber dos tipos de vías, vías contralaterales y vías ipsilaterales. Y de hecho, esto algunos de aquí ya saben, que es lo siguiente. Recuerden que, en todo caso, la mitad izquierda de mi cerebro controla la mitad derecha del cuerpo. La mitad derecha de mi cerebro controla la mitad izquierda de los movimientos del cuerpo. Muy bien, eso, chicos, se llama decusación. Miren cómo acá en la imagen de la izquierda, algunas fibras nerviosas, ya sean ascendentes o descendentes, van a decusar. ¿Cómo es esto decusar? Es que cruzan al lado opuesto. Miren, por ejemplo, esta vía viene, es por la izquierda, se cruza a la derecha. Esto te ve viene por la derecha, cruza a la izquierda. Bien, eso se llama, chicos, decusación. Ahora, miren, algunas vías medulares, algunas vías en general, van a decusar en diferentes segmentos. Algunas derivan en la médula, o decusan en la médula, otras en el bulbo, otras más arriba, así que es algo para mí importante. Ahora miren, si una vía, chicos, no decusa, o sea, si una vía sigue por su mismo lado, del encéfalo hasta la médula, sigue por su mismo lado, se llama ipsolateral.
porque recuerden que ipsilateral es mismo lado. Pero en cambio, si una vía en todo caso va de cruzar, bien, hace decusación, se llama contralateral, ¿no? Bien, cuando cruzan, contralateral. Cuando no cruzan, ipsolateral o ipsilateral. Bien, así que esa parte igual es importante, por favor, ¿no? Ahora sí, miren, antes de comenzar cada vía, vemos ahora todas las vías que hay que hablar primero, chicos, de las vías ascendentes, ¿no? Ahora miren, las vías ascendentes, chicos, vías ascendentes son las siguientes. Hombre, primero, para hablar de vías ascendentes, que recuerden que son sensitivas, bien, hay tres tipos de neuronas aquí importantes. Neurona de primera orden, segunda orden y una neurona de tercera orden. Bien, son neuronas. Chicos, ahora, esto pues es una gran pregunta de examen, chicos. ¿Por qué? Lo que tú debes saber es de dónde a dónde va cada neurona. Por ejemplo, una neurona de primera orden conduce un impulso nervioso, ahí está, desde el receptor, o sea, desde, no sé, la piel, el músculo, el tendón, desde ahí, lo conduce y lo lleva hacia la médula espinal, o lo puede llevar, chicos, igual, hacia el tallo encefálico. Pues desde aquí está mi receptor, o llega hasta el tallo encefálico. Que recuerden que el tallo encefálico es bulbo, puente y mesencéfalo, ¿no? Esa es la vía de primera orden, que puede transportar en todo caso un estímulo, una señal, a la médula espinal o al tallo encefálico. Bien, es la de primera orden, primera orden. Voy a hacer con otro colorcito, ahora con rojo. Una neurona de segunda orden, bien, básicamente va desde la médula espinal hacia el tálamo. Chicos, aquí importante, y esto vamos a verlo desde el lunes. El tálamo es el principal sitio de sinapsis. Cualquier impulso que quiera llegar al cerebro, primero tiene que pasar por el tálamo, ¿no? Así que una neurona de segundo orden va desde la médula espinal, o el tallo encefálico en todo caso, hasta el tálamo. Y por último, la neurona, chicos, de tercer orden. Esta de tercer orden, pues básicamente lleva la señal al resto del encéfalo, al resto de la corteza. O sea, desde el tálamo lleva aquí al cerebro, conduce la señal al cerebro. Básicamente estos tres tipos de neuronas únicamente transportan información de diferentes puntos a diferentes puntos. Así que esto fue una gran pregunta, chicos, cuidado. Bien, la neurona de primer orden, médula espinal, tallo encefálico. Neurona de segundo orden, desde la médula espinal o el tallo encefálico hacia el tálamo. Y la neurona de tercer orden, desde el tálamo a la corteza cerebral. Nada más. Ahora miren, aquí hay un cuadro muy hermoso, chicos, en todo caso, de las vías ascendentes y descendentes. Estamos hablando en general por ahora de los ascendentes, así que vamos a verlo acá. Pero quiero que sea, chicos, un resumen acá breve para que tú puedas comprender mejor esta parte y puedas, en todo caso, incluso razonar mucho acá en esa parte, ¿no? Ahora miren, hablando, chicos, de las vías sensitivas, voy a hacer aquí con azulito, porque siempre azul es casi sensitivo. Aquí tengo dos que se parecen mucho, gracil y cuneiforme. Miren, aquí en esta imagen te dice en qué cordón están ubicados. ¿Cómo en qué cordón? O sea, acá, con respecto a la médula espinal, si están en la, porque recuerden que todavía está en la materia blanca. Por ende, aquí te dice, tal vía se encuentra en el cordón posterior, tal vía se encuentra en el cordón lateral, tal vía se encuentra en el cordón anterior. Eso es lo que te dice el libro, en columna o cordón. Bien, ahora, decusación. Dice, tal vía decusa en cierta parte del encéfalo, en el bulbo, qué sé yo, que eso te muestro una imagen. Más adelante voy a mostrar otra imagen uno por uno, ¿no? Y lo último, la función. Para mí, lo más importante acá, chicos, es la función también. Bien, qué hace, qué detecta, qué tipo de información transmite, ¿no? Y esto, chicos, es importante. Ahora sí, si comparamos rápidamente, chicos, miren, el fascículo gracil y cuneiforme son dos vías que se encuentran en la columna posterior. Veamos, ahí está. Bien, en la columna posterior, gracil y cuneiforme. Ahí está, en la columna posterior. Siguiente, decusación. En ambos en el bulbo raquídeo. Muy bien, eso más adelante te lo muestro. Van a ver cómo ambos decusan en el bulbo. Hay una imagen muy buena acá. Y por último, ¿qué función cumple? Y esto, chicos, es muy relevante. Miren, el fascículo gracil transporta sensaciones de la posición del cuerpo, o sea, propiocepción, movimiento de las extremidades, tacto profundo, dolor, vibración, debajo, chicos, debajo de lo que es T6. O sea, de todo tu cuerpito, de todo tu cuerpo, digamos, aquí está todo tu cuerpo. Lo siento, chicos, por mis dibujos de acá. No puedo hacerlos bien porque estoy con mi mouse, pero intentamos. ¿Ya? Digamos que aquí está el límite. Ahí es T6. T6, ¿no? Ahora, de todo tu cuerpo, chicos, de todo tu cuerpito, el fascículo gracil transporta la información sensitiva, posición, movimiento, lo que sea, por debajo de T6. Todo lo que está aquí debajo de T6 es el gracil. Ahora, en cambio,
Todo lo que se encuentre por encima, arriba de T6, es el cuneiforme. Menos cara, no menos cara. Aquí, desde el cuello, ¿no? Aquí, pam, 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 bien. Arriba de T6, como tal, es el cuneiforme. Y eso, chicos, es algo importante, bien, es algo muy importante a considerar porque puede ser una buena pregunta. Pueden querer cambiarte debajo por arriba. Así que, por encima de T6, básicamente sería el fascículo cuneiforme. Por debajo de T6, el fascículo Brasil. Es algo, chicos, relevante a considerar, ¿no? Y sepa bien el tipo de sensación que transporta. Ahora, tengo igual aquí abajo la vía espinotalámica. Incluso esto no te comenté, pero es bueno saberlo, chicos, desde ahora. Miren, eh, en ocasiones, el nombre de un tracto, el nombre de una vía, te indica dónde comienza, dónde termina y dónde está. Por ejemplo, si vemos la vía espinotalámica, el primer nombre indica dónde comienza, médula espinal. El segundo nombre indica dónde acaba, tálamo. Bien, espinotalámica, por encima de la médula espinal al tálamo, es una vía sensitiva. Muy bien, así que es bueno saber el nombre para definir si es sensitivo o motor. Siguiente, la vía espinotalámica se encuentra en la parte lateral, en la parte anterior. Veamos, ahí está, miren, la vía espinotalámica. ¿Dónde está esta parte? La vía espinotalámica, ahí está, la vía espinotalámica, en la parte lateral y la parte anterior, ¿no? Muy bien, exacto. Ahora, ¿qué tipo de información? Algo más, ¿dónde decusa? Decusa en la médula, y luego te lo muestro más adelante. ¿Qué función cumple? Tacto ligero, cosquillas, comezón, temperatura, dolor y presión, ¿no? Ese tipo de sensación transporta, chicos. Cuidado, tacto ligero, cosquillas, comezón, temperatura, dolor y la famosa presión. Bien, mucho cuidado en todo el cuerpo, básicamente. Lo siguiente, la vía espino-reticular, que miren, es igual lateral anterior en la médula espinal y que transporta lesión, sensación de dolor en una lesión tisular. Miren aquí algo importante, igual que vamos a ver más adelante, la vía espino-cerebelar, tanto posterior como la anterior. En la espina cerebral posterior, miren, lo marqué con amarillo, porque no decusa. Cuidado. La vía espino-cerebral posterior no hace decusación. En cambio, la vía espino-cerebral anterior decusa ¿dónde? En la médula espinal. Chicos, siempre sepan bien las excepciones. Eso les comenté siempre para el primer parcial, ¿no? Ahora, ¿qué más? Miren, ya hablamos de estas vías sensitivas. Ahora veamos rápidamente las vías motoras, ¿no? Vías motoras. Porque esto, chicos, igual es importantísimo. Van a ver por qué. Ahora, como tú sabes bien, toda vía motora descendente va del encéfalo a la médula. Perfecto. Ahora, aquí hay lo siguiente. Tenemos córtico y nada más. Ahora miren, chicos, escuchen bien. Toda vía motora que comience con la palabra córtico, como estos dos, córtico, es una vía motora directa, directa, directa. Ahora, esta vía motora directa siempre va a inervar como tal o va a provocar movimientos voluntarios. Bien, movimientos que tú controlas. Toda vía motora que es directa, bien, directa, aquí directa, lo siento, siempre, miren, control fino de las extremidades, movimientos voluntarios de tu mano, de tu brazo, de tu pie, de tu pierna, qué sé yo, bien, eso chicos es importante. Ahora miren, de las dos vías córtico-lateral y anterior que tenemos acá, se llama córtico espinal lateral, miren, porque primero, córtico. La palabra córtico, chicos, es corteza, ¿no? Comienza la corteza. Espinal, médula. Esta vía va de la corteza a la médula. O sea, desciende, tiene sentido. Y ahora se llama lateral. ¿Por qué? Porque pasa por el cordón blanco lateral. Ahí está. La vía córtico-espinal lateral. Miren, que pasa por el cordón blanco lateral. Bien, córtico-espinal lateral. Perfecto. Ahora, ¿qué más? Miren, ¿dónde decusa? Y aquí es algo importante, chicos. La vía córtico-espinal lateral decusa en el bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. En cambio, la vía córtico-espinal anterior decusa en la médula espinal, o sea, más abajito. Bien, esto es algo, chicos, importante, porque incluso podemos decir esta parte. La mayoría de las fibras de la vía córtico-espinal decusan lateralmente. De hecho, el 90% decusan en el bulbo. Y solamente el 10% restante podría decusar en lo que es la médula espinal, ¿no? Es algo igual que pueden recordar, chicos, para más adelante. Ahora, como te comenté, todavía córtico-espinal siempre va a producir movimientos, control fino de las extremidades. Ahora, chicos, las siguientes que ven acá, tecto espinal, retículo espinal, son vías motoras indirectas. Y tú dirás, ¿por qué son indirectas, chicos? Porque estas vías motoras indirectas no se van a originar en la corteza. Miren cómo las vías directas, las córticos, origen, corteza.
Por eso es directo, porque directo de la corteza viene hacia el músculo, ponte. En cambio, las vías motoras indirectas no se van a originar en la corteza, se van a originar más abajito. De hecho, hay la vía tectoespinal, retículo espinal lateral, vestíbulo espinal lateral y medial. Bien, así que, bien, ahora, si es que las vías motoras directas provocan movimientos, se podría decir voluntarios, las vías motoras indirectas van a estar involucrados en otro tipo de movimientos que tú no te das cuenta, movimientos inconscientes, como la postura, el equilibrio, respuesta a estímulos especiales auditivos, ¿bien? Así que esa parte igual es relevante, chicos, que ahora vamos a desglosarlo un poquito más. Ahora, algo más. Me gustaría, chicos, que sepan bien dónde decusa y dónde no decusa cada fibra. Por ejemplo, acá, miren cómo la vía retículo espinal lateral y medial no decusa, no decusan para nada, ninguna decusa. Interesante, ¿no? Y bien, miren cómo la vía vestíbulo espinal lateral y medial, solo el lateral no decusa. Son cosas que pueden saber, por favor, ¿no? Ahora algo más. Miren, la palabra tecto es tegmento, es una parte del mesencéfalo. Si ves tecto espinal, es que va del mesencéfalo a la médula espinal. Bien, va del mesencéfalo a la médula espinal. O sea, es una vía indirecta. Les dije, es indirecta porque no se origina en la corteza, se origina en segmentos encefálicos inferiores, mesencéfalo, bulbo raquídeo, puente, lo que sea. Bien, mucho cuidado. Así que, para no hacer muy largo esa parte, continuemos con el avance y poco a poco igual vamos a ir viendo esta parte y voy a ir dándote los tips de siempre, ¿no? Así que ojalá puedas aprenderlo de esa manera, por favor. Ahora sí, tenemos acá lo siguiente. Primeras vías, vías sensitivas, el fascículo gracil y el fascículo cuneiforme, ¿no? Ahora miren, recuerden, en el fascículo gracil y cuneiforme los dos transportan el mismo tipo de información, ¿no? Recuerden que era básicamente posición del cuerpo, movimiento, extremidades, tacto profundo, dolor, vibración. Bien, pero ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que el fascículo gracil transporta esa información de vibración, profundidad, tacto discriminado y lo demás debajo de T6. Abarca toda la columna posterior y básicamente va a recibir la información de las extremidades inferiores y el tronco inferior. Bien, o sea, de la parte inferior, miembros inferiores, tronco inferior, o sea, abdomen básicamente, va a recibir esa información a través del fascículo gracil. Ahora, aquí hay algo, chicos, que me gustaría hacer mucha referencia. La palabra tacto discriminativo o tacto discriminado. El tacto discriminado, chicos, es un tacto que tú, sin poder ver el objeto, eres capaz de reconocerlo con el tacto, ¿no? Tacto discriminativo. Eres capaz de discriminar un objeto solo palpándolo. Bien, o sea, tú dices, te ponen algo en tu mano, no ves qué es esto, pero ese es un lapicero. ¿Por qué? Ah, porque tengo tacto discriminativo, tacto discriminado, ¿no? Ahora, en cambio, el fascículo cuneiforme es lo mismo, solo que la única gran diferencia es de dónde recibe su inervación o dónde transporta la información sensitiva. Por encima de la vértebra T6 y transporta el mismo tipo de señales, ¿no? Abarca la porción lateral de la columna posterior y recibe información sensitiva de las extremidades superiores y el tronco, o sea, de los brazos, antebrazos, mano y el tronco superior se transportan a la médula espinal a través del fascículo cuneiforme. Eso es algo, chicos, muy relevante. Ahora, ¿qué más acá? Miren, recuerden que los fascículos hacen decusación. Miren cómo acá, qué buena esta imagen de acá. Miren cómo ingresa por la neuroespinal, va por la raíz posterior y miren, asciende. Ahora, este segundo segmento que ven acá, aquí, el bulbo raquídeo. Miren, ¿qué va a pasar acá, chicos, en el bulbo raquídeo? Va a pasar lo siguiente. Miren, la vía asciende. Y miren, resulta que a nivel del bulbo raquídeo hay algo llamado núcleos. Esto, si no me equivoco, igual lo vamos a ver en la parte de encéfalo, pero hay llamado núcleo gracil y núcleo cuneiforme en el bulbo raquídeo. Ahora, los fascículos gracil y cuneiforme hacen sinapsis en estos núcleos gracil y cuneiforme respectivamente. Ahora, una vez que hacen sinapsis en ese nivel, pues miren cómo estas vías ahora decusan. El que estaba viniendo por el lado derecho, ahora se va al lado izquierdo. Así que, ¿en qué nivel hacen la decusación, en todo caso, el fascículo gracil y cuneiforme? A nivel del bulbo. Bien, a nivel del bulbo hay la decusación. Eso es igual, es importante, por favor, ¿no? Tanto el fascículo gracil y cuneiforme, ambos decusan a nivel de lo que es el bulbo raquídeo. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué más? Antes de eso, falta algo más, chicos, acá. Miren, una vez que hace la decusación, y una vez que hacen la decusación en el núcleo gracil y cuneiforme, lo que sea, decusan y tienen que ascender al tálamo. Ahora, para ascender al tálamo lo hacen a través de una vía.
un leminisco, se podría decir. Esta vía se llama la vía del leminisco medial. Y esto, chicos, es algo relevante, bien, algo muy relevante. Leminisco medial, leminisco medial. El leminisco medial básicamente transporta la información sensitiva o transporta esta información del fascículo gracil cuneiforme desde los núcleos, cruza y lo lleva hasta el tálamo. Si tú me entendiste al comienzo de lo que comenté, sería una neurona de segundo orden, ¿verdad? Porque va de la médula o del bulbo, en todo caso, del tallo encefálico, va hasta el tálamo, de segundo orden. Así que, chicos, nada más, ¿no? Y por último, las fibras de tercer orden que irían desde el tálamo hacia la corteza cerebral, ¿no? De hecho, chicos, esta información del fascículo gracílico uniforme llega siempre a una área del cerebro que se llama el área somatosensitiva primaria, en la cual recibe todo tipo de información sensitiva, ¿no? Nada más, chicos, nada más. Así que miren, esta vía es contralateral. Sí, pues porque comienza a lo derecho, luego asciende por la izquierda, no son contralaterales. Ahora sí, vemos acá lo siguiente, chicos. La siguiente vía es vía espinotalámica, o igual llamado, chicos, sistema anterolateral. Ahora, lo que tú siempre, chicos, debes diferenciar acá, porque es típico de la pregunta, siempre comparan el fascículo gracílico uniforme con la vía espinotalámica. Ahora, ambos transportan diferente tipo de información. Por ejemplo, la vía espinotalámica transporta información de dolor, temperatura, presión, hormigueo, cosquillas, tacto ligero o tacto burdo, chicos. El tacto ligero o tacto burdo es básicamente un tacto en el que es no discriminativo. No eres capaz de vos de discriminar un objeto con tus manos sin poder verlo, ¿no? O sea, no es capaz de distinguir un objeto solo palpando. En cambio, si recuerdan bien, el fascículo gracílico uniforme tiene tacto discriminado. Sí tiene esa función, ¿no? En cambio, la vía espinotalámica no la tiene como tal. Ahora bien, miren, en la vía espinotalámica, miren cómo la información sensitiva de dolor, calor, frío, o sea, dolor, calor, frío, ingresa por el nervio espinal, es la primera neurona de primer orden, luego pasa por la raíz posterior, entra al asta gris posterior de la médula, ¿y qué pasa acá? Miren, chicos, cómo esta vía cruza al lado opuesto a nivel de la médula espinal. Bien, a nivel de la médula espinal, chicos, va a cruzar al lado opuesto. Una vez que cruce al lado opuesto a nivel de la médula espinal, asciende por la vía espinotalámica, miren, y asciende, y es una neurona básicamente ahora de segundo orden, ¿no? Asciende, y llega al tálamo. Y del tálamo hace sinapsis con la neurona de tercer orden, y la de tercer orden básicamente va a la corteza. Bien, nada más. Igual va a un área somatosensitiva primaria de la corteza, ¿no? Bien, chicos, nada más. Así que, miren, el libro acá, igual, aunque no lo hace mucha referencia, te dice cuándo es de primer orden, segundo y tercer orden, ¿no? La señal que llega del receptor a la médula, primer orden. De la médula que cruza hasta el tálamo, segundo orden. Y del tálamo a la corteza cerebral, tercera orden. En esa parte es relevante que recuerden, por favor. ¿Qué más? Ahora tenemos aquí la vía espino-reticular, que bueno, también es parte, viaja hacia arriba por el sistema anterolateral y transporta información de qué tipo? Dolor producido por las lesiones tisulares, ¿no? Así que esto igual es algo relevante, chicos. Básicamente igual, las neuronas sensitivas de primera orden llegan al asta gris posterior, llevan al asta gris posterior, luego en todo caso ascienden por la médula, y terminan en el núcleo de materia gris, o sea, van a terminar en algo llamado la formación reticular, y de ahí, pues básicamente ascienden al tálamo. La formación reticular es un conjunto se puede decir, de materia blanca y materia gris que se encuentra a nivel del tallo encefálico, ¿no? Ahí se encuentra. Y pues nada más, sepa bien por aquí qué tipo de información va a transportar, ¿bien? Transporta dolor producido por una lesión tisular. Listo. Ahora sí, vamos con lo siguiente. La vía espinocerebelosa, ¿no? Recuerden que tenemos dos vías espinocerebelosas, la anterior y la espinocerebelosa posterior. Ahora bien, ambas vías van a viajar por el lado lateral. Bien, y se ve bien, por el lado lateral de la columna, el lado lateral. Siguiente. Recuerden, se originan en los músculos y los tendones y terminan en el asta gris posterior. Tiene sentido. Aquí tengo el receptor, que es básicamente el músculo tendón, ¿no? Bien, desde el receptor terminan en el asta gris posterior. Ahora bien, la vía espinocerebelosa anterior es contralateral. ¿Por qué va a ser, chicos, contralateral? Porque esta vía espinocerebelosa anterior decusa. A nivel de la médula, decusa y asciende, ¿no? Asciende hasta la corteza cerebelosa. En cambio, la vía espinocerebelosa posterior es ipsilateral. ¿Cómo que ipsilateral? Recuerden que no decusa. La vía espinocerebelosa posterior, hasta acá, va a seguir por su mismo lado.
mismo lado. Bien, así que esto, chicos, es importante. La posterior no va a decusar, la posterior no decusa, la anterior sí lo va a hacer, ¿no? Y luego ascienden básicamente a lo que va a ser la corteza cerebral, o bueno, no cerebral, la corteza cerebelosa, ¿no? Para ayudar a la coordinación, no sé, de los músculos, coordinación de la postura, el equilibrio y lo demás. Bien, esta parte es relevante, chicos, muy relevante. Ahora sí, listo, ya acabamos básicamente con las vías sensitivas, que me estoy tomando, chicos, mucho mi tiempo. Ahora, vamos a ver acá. Nos toca hablar de las vías descendentes o las vías motoras. Ahora, aquí viene algo, chicos, relevante que tú sí o sí vas a saber, ¿no? Hay dos tipos de vías descendentes. Vías motoras directas y vías motoras indirectas, ¿no? Ahora, igual acá tengo lo siguiente. Hay dos tipos de neuronas. Ojo, si en la vía sensitiva hay tres tipos de neuronas, primera orden, segunda orden y tercera orden, en las vías descendentes hay dos tipos de neuronas motoras. Aquella vía motora descendente que vaya desde la corteza hasta la médula espinal se llama vía o neurona motora superior. Aquella neurona motora que vaya desde la médula y vaya hasta los músculos se llama neurona motora inferior. Esa parte es clave, bien clave. La neurona motora superior comienza en el cuerpo, perdón, en el cuerpo en el soma, básicamente la corteza cerebral o tallo encefálico, viene hasta la médula, hace sinapsis con la neurona motora inferior y esta neurona motora inferior está en el tallo o encefálico, la médula espinal, y esta neurona motora inferior básicamente va a los músculos. Así que la neurona motora superior, corteza, médula. Ahí en la médula espinal o en el tallo encefálico hace sinapsis con la neurona motora inferior y la neurona motora inferior sigue su resto del camino hacia los músculos u otros órganos. Bien, nada más. Esa parte, chicos, es importante. Ahora bien, miren, ¿qué más? El libro acá te dice lo siguiente. Tenemos acá la vía, primero la vía motora, la vía córtico-espinal. Ahora bien, chicos, recuerden, el nombre de una vía te indica dónde comienza, dónde termina. Esta vía córtico-espinal comienza o transporta una señal motora desde la corteza cerebral, corteza, y desciende hasta la médula espinal. Desciende de corteza hacia la médula. Ahora, miren, esta vía córtico-espinal siempre, chicos, va a transportar información para los movimientos de las extremidades. Recuerden que en el cuadrito decía control fino, ¿no? O sea, movimiento, básicamente. Ahora, ¿qué pasa acá? Miren, resulta que las fibras córtico-espinales o las vías córtico-espinales van a formar un abultamiento, ¿bien? Forman abultamientos en la cara anterior del bulbo raquídeo. Este abultamiento se llama pirámides, ¿bien? Bien, se llaman pirámides. Así que, igual, otra forma de llamar a la vía córtica espinal serían las vías piramidales, ¿no? Vías piramidales. Perfecto. Ahora miren, aquí viene algo, chicos, interesante de ver. Miren cómo que las pirámides, que son básicamente las vías córtico-espinales, miren cómo bajan, y en algún punto decusan. Otras igual, bajan, en algún punto decusan. Pero aquí viene algo, chicos, interesante. Miren, alguna de ellas no hace eso. Miren como, por ejemplo, esta vía que está acá, viene, perdón, y en lugar de decusar, sigue abajo. O esta otra igual, viene, viene por acá, y en lugar de decusar con las demás, miren, viene por acá, no, viene por acá. Y bien, chicos, ahora, lo que está en azul, lo que está en rojo, perdón, en rojito, son aquellas vías córtico-espinales que decusan primero. Y la que está en azul son las vías córtico-espinales que van a decusar más adelante. Y te muestro por qué, chicos. Miren, acá tengo lo siguiente. Recuerden que tenemos dos tipos de vía córtico-espinal, la córtico-espinal lateral y la córtico-espinal anterior, ¿no? Ahora, la vía córtico-espinal lateral, chicos, lateral, bien, va a decusar a nivel del bulbo. Miren, viene aquí la vía córtico-espinal lateral, aquí están las pirámides y a nivel de las pirámides hace la decusación. La vía córtico-espinal lateral decusa a nivel del bulbo en sentido contralateral, obviamente, va contralateralmente y baja por el cordón blanco lateral, lateral, ¿no? Y bueno, la vía córtico-espinal lateral luego sigue su camino para inervar a los músculos contralaterales. Chicos, gracias a esta vía, la mitad derecha de mi cerebro controla los músculos en la mitad izquierda del cuerpo. Porque, imagínense, esta vía comienza en la parte derecha, desciende y justo en el nivel de las pirámides cruza al lado opuesto.
y desciende. Bien, así que nada más, eso es decusación, chicos, contralateral. Ahora, en cambio, la vía córtico-espinal anterior no hace eso. Bueno, sí hace, pero más adelante. Miren, la vía córtico-espinal anterior cruza por el bulbo, cruza, se pasa, no decusa ahí, se pasa, se pasa. Pero chicos, una vez que llegue a la médula espinal, miren cómo hace la famosa decusación. Bien, así que ambas vías córtico-espinales decusan, sí, evidentemente sí, pero en diferentes lugares. En la vía córtico-espinal lateral, a nivel del bulbo. La vía córtico-espinal anterior, a nivel de la médula espinal. Y al final, ambos controlan los músculos contralaterales. Chicos, nada más. Ahora sí, la siguiente vía. Ahora bien, las vías que vimos hace un momento, las córtico-espinales, son vías motoras directas. Ahora me toca avanzar las vías motoras indirectas, chicos, las indirectas. Ahora miren, acá tenemos básicamente a la vía tectoespinal. La palabra tecto hace referencia a un segmento posterior del mesencéfalo, llamado tegmento o tectum, ¿no? Bien, aquí tengo el mesencéfalo, por si acaso, es un componente del tallo encefálico. Bien, es el componente más superior del tallo. Ahora, cuando una vía nerviosa se va a originar en el tegmento tectum, se llama vía tecto, tanto, ¿no? Tectoespinal, por ejemplo. Bien, ahora, esta vía comienza en el colículo superior. Bien, bien, que es el colículo superior. Ahora, del colículo superior, esta vía desciende, desciende y miren, va a decusar, chicos, a nivel de lo que va a ser el mesencéfalo. En el vía tectoespinal empieza en la región del mesencéfalo, termina el tegmento tectum y cruza en el lado contralateral en el mesencéfalo y desciende por el tallo encefálico, desciende, desciende, desciende y llega hasta el cuello, básicamente, no llega hasta el cuello. Miren, va a inervar lo siguiente, inerva músculos esqueléticos de la cabeza y el tronco, ¿no? Músculo esquelético de la cabeza y tronco. Ahora bien, miren, les comenté, lo que hace estas vías indirectas, las tecto, tanto tectoespinal, no es provocar un movimiento voluntario, es provocar un movimiento inconsciente, involuntario, un movimiento de respuesta a algo intenso. Por ejemplo, miren, cuando hablamos de, por ejemplo, si tú estás caminando por la calle, en la noche, en la oscuridad, y tú ves una sombra pasando ahí en tu campo visual en la parte derecha, involuntariamente, inconscientemente, por asustarte, giras tu cabeza a ese lado y giras tu tronco. O por ejemplo, cuando tú escuchas un ruido intenso, ¿no? Un ruido así como que hay una bala, un petardo, lo que sea, mucha gente se asusta. Salta, ¿no? Su cabeza se eleva, tronco se eleva, se asusta. Esos movimientos, chicos, son movimientos involuntarios. Son movimientos involuntarios. Ahora, por ejemplo, acá, miren esto. Cuando tú quieres seguir a esta hormiga que está por aquí, por la pantalla, usas tu vía tectoespinal, porque es muy tan rápido y es involuntario. En todo caso, no es como consciente, es un movimiento involuntario, se podría decir, ¿no? Como el reflejo de voltear la cabeza, voltear los ojos, en respuesta a imágenes o sonidos como lo que están viendo ahora, ¿no? Ahora sí, recuerden bien dónde decusa mesencéfalo. Ahora tengo acá la siguiente, las vías retículo espinal lateral y retículo espinal medial. Ambas vías en que están involucrados postura y equilibrio. De hecho, controlan los músculos de las extremidades superiores e inferiores y contienen rutas analgésicas descendentes que reducen la transmisión de dolor al encéfalo. Bien, ahora bien, en las chicas, en las vías retículo espinal lateral y medial pasa esto. No decusa. Miren cómo, chicos, no va a decusar. Aquí, en lo que vemos aquí a nivel del bulbo, se llama núcleos de la formación reticular. Surge la vía motora, viene, 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 y miren, por su mismo lado. La- las vías retículo espinal lateral y medial no van a decusar, ¿bien? No decusan. Vean aquí la imagen. Esta imagen es tórtora, es una muy buena imagen, ¿bien? Pero no decusan. La siguiente, la vestíbulo espinal lateral y la vestíbulo espinal medial. Aquí vamos a ver la siguiente. Pam, pam, pam. Aquí. Ahora miren, estas vías vestíbulo espinal lateral y medial están involucrados igual que en regulación de la postura. De hecho, a nivel del puente hay un núcleo, el núcleo vestibular. Recuerden que la palabra, chicos, vestibular es equilibrio, ¿bien? Por ende, chicos, miren, esta vía vestíbulo espinal, básicamente, vestíbulo espinal, desciende, bien, desciende por lo que va a ser la columna anterior de la médula, desciende, 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 y miren, al final controla los músculos extensores de las extremidades, lo que induce a poder ser rígidas o estirarse. ¿Cómo es esto, chicos? Tú no eres como que consciente todo el tiempo de tu postura. Esta vía, la vía vestíbulo espinal, es la que es consciente. ¿Por qué? Porque esta vía busca contraer tus músculos inferiores, o sea, los músculos del miembro inferior, el cuádriceps femoral, el sóleo plantar gastrocnemio, ¿verdad? No sé, los semitendinosos, lo que sea, hacen que se mantengan rígidas y puedan estirarse, ¿no? Así que son las vías retículo espinal lateral y retículo espinal medial.
Ahora sí, algo más. De las dos vías, la que va a decusar es la vía de vestíbulo espinal medial, ¿no? Bien, nada más, nada más. Ahora sí, lo siguiente, chicos. Ya hablamos de esta parte que ojalá, sí, comprendían, me tomé mucho mi tiempo esta parte, pero tranquilamente vamos a seguir avanzando aquí en el tema, chicos. Ahora tenemos la parte de nervios espinales. Y esto fue una pregunta propedéutico en Tórtora, la pasada gestión, chicos. Miren, recuerden que un nervio es un conjunto, es un haz de axones. El nervio es un conjunto, un haz de axones. Perfecto. Ahora bien, miren, aquí está, el nervio es un conjunto de axones. Tú recuerdas bien que cada nervio es una fibra nerviosa periférica. Bien, estas fibras nerviosas del sistema periférico están dentro de una vaina constituida por células de Schwann. Bien, recuerden que la célula de Schwann rodea a los axones en el sistema nervioso periférico. Ahora, tiene internamente vaina de mielina. Externamente, la célula de Schwann forma algo llamado neurolema. Recuerden que el neurolema contribuye ¿a qué? A la regeneración nerviosa, ¿verdad? Ahora bien, aquí hay algo importante, chicos. Este neurolema más su lámina basal se encuentra rodeado por una capita. La capita que envuelve al axón, básicamente, junto al neurolema y la lámina basal de la célula de Schwann, se llama el famoso endoneuro. Se podría decir que el endoneuro es el tejido fibroso, el tejido conjuntivo fibroso más interno que recubre a cada axón. Bien, cada axón que ven acá, cada axón junto a su vaina de mielina, están envueltas en ¿qué? En endoneuro. Ahora lo siguiente, un conjunto de axones forma esta estructura llamada fascículos. Y un fascículo es básicamente como un conjunto de fideos largos, ¿no? De fideos de tallarín, por ejemplo. Es un fascículo. Ahora, la capita que cubre el fascículo se llama ¿qué? Se llama perineuro, que forma unas 20 capas de células de aspecto pavimentoso en perineuro. Un conjunto de fascículos forma en todo caso al nervio general. ¿Y quién cubre al todo el nervio en general? El epineuro. La capita más externa es el epineuro, que es tejido conjuntivo denso y regular y protege al nervio del estiramiento y la lesión. Así que esta parte igual, chicos, deben saberlo muy, muy bien, por favor. ¿Qué más? Miren, hay dos tipos de neuronas, ¿bien? Según la información que transmiten, las sensitivas y motoras, ¿bien? Por ejemplo, como tú sabes bien, una fibra aferente, unas neuronas sensitivas transportan información desde los receptores, ¿bien? Desde el receptor sensitivo, y lo transportan hacia el encéfalo o hacia la médula espinal, hacia el sistema nervioso central. En cambio, una neurona motora comienza en el encéfalo, comienza en la médula y transporta la información desde la corteza hacia los músculos o glándulas, hacia los efectores básicamente, ¿no? Y es básicamente ahí donde vimos la parte de unión neuromuscular que lo vimos anteriormente, ¿no? Ahora, ambos tipos de neuronas pueden clasificarse como somático visceral. Vamos a ver aquí lo siguiente, miren, ahí está. Miren, si hablamos de fibras aferentes, son fibras que transportan señales sensitivas de los receptores al sistema nervioso. Fibras aferentes o sensitivas transportan una señal del receptor hacia el sistema nervioso. Fibras eferentes o motoras transportan señales motoras desde el sistema nervioso central hacia los efectores. Bien, eferentes. Ahora, fibra somática, chicos. Una fibra somática inerva la piel, músculo estriado, huesos y articulaciones. Una fibra visceral inervan vasos sanguíneos, glándulas y vísceras. Cuidado, somático, piel, huesos, articulaciones, músculos. Visceral, vasos sanguíneos, glándulas y vísceras en general. No. Ahora bien, las fibras generales inervan órganos dispersos como músculos, piel, glándulas, vísceras. Es como que lo combinado entre somático y visceral, fibra general. Y las fibras especiales básicamente transportan órganos de sensaciones o inervan órganos de los sentidos, ¿no? Ojos, oídos, olfato, gusto y lo demás. Ahora bien, aquí el libro dice algo interesante, chicos. Em, no siempre un nervio es solamente sensitivo, ¿no? Solo hay dos tipos de nervios que son enteramente sensitivos, en todo caso, aquí está la D. El nervio olfatorio y el nervio óptico, son solo sensitivos. Hay otros que son nervios motores, ¿no? Y los nervios motores solo cuentan con fibras diferentes, porque son diferentes porque se alejan, ¿no? Transmiten una señal motora del sistema central a los efectores. Y los nervios combinados son nervios con fibras diferentes y fibras diferentes. De hecho, chicos, la mayor parte de los nervios que tenemos nosotros son combinados. Tienen fibras aferentes, fibras eferentes, ¿bien? Mucho cuidado. Sensitivos, solo hay dos, olfatorio y óptico. Los motores cuentan con fibras diferentes y hay combinados que tienen aferente y eferente. Ahora bien, chicos, aquí viene algo interesante. El libro te quiere dar a entender acá qué es un ganglio, ¿no? ¿Qué es un ganglio? Y bueno, chicos, recuerden que un ganglio es un conjunto, aquí hay una muy buena imagen. Un ganglio es una protuberancia. Primero, un ganglio es parte del sistema nervioso periférico.
Segundo, un ganglio es un conjunto de cuerpos, ¿no? Un soma es un conjunto de somas, un conjunto de cuerpos que se encuentran en el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Mucho cuidado. Ahora, ¿qué más? En los ganglios, ¿qué va a suceder? Sucede lo que va a ser en todo caso la integración, en la integración. Ahora un poquito de clínica antes de continuar por acá. Bien, vamos a ver aquí lo siguiente. Tenemos acá la poliomielitis y la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que este cuerpo es una gran pregunta porque es interesante esta parte. Miren, primero, la poliomielitis y la ELA son enfermedades que son provocadas ¿por qué? Por destrucción de motoneuronas. O sea, miren acá, esto es, chicos, relevante. En los dos se destruyen neuronas motoras, neuronas que van a provocar movimiento, ¿no? Ahora, en ambas, el músculo estriado, o sea, el músculo esquelético se atrofia debido a la falta de inervación. Esto recuerden que se llamaba atrofia por denervación, ¿verdad? Cuando se atrofia porque no está inervado, atrofia por denervación. ¿Qué más? Miren, en la polio, chicos, vamos a empezar con la polio. La poliomielitis es causada por un virus poliomielítico, bien, el virus de la polio básicamente. Este virus de la polio destruye motoneuronas en el tallo encefálico y el asta anterior de la médula. Miren, destruye motoneuronas en el tallo encefálico, o sea, bulbo, puente, mesencéfalo, en el asta anterior. Entre los signos de la polio se incluyen dolor muscular, debilidad, pérdida de reflejos, seguidos de parálisis, atrofia y a veces un paro respiratorio. Bien, ahora, ¿cómo un paciente puede contraer la polio? Pues contamina. El virus se extiende por una contaminación fecal o del agua, ingesta básicamente de alimentos contaminados, ¿no? Muy bien. Ahora, como tú sabes bien, hay una vacuna, ¿no? La vacuna de la poliomielitis, que casi eliminó los nuevos casos. De hecho, se podría decir que el virus de la polio está erradicado. Eso me imagino que van a verlo por salud. Ahora sí, lo siguiente. Vamos a ver ahora a la esclerosis lateral amiotrófica, o llamada igual la enfermedad de Lou Gehrig. Listo, ahora, ¿qué pasa acá? En esta esclerosis lateral amiotrófica hay una esclerosis, hay una cicatrización de lo que va a ser en todo caso las regiones laterales de la médula. Bien, este paciente no solo tiene una degeneración de las motoneuronas, no solo tiene una atrofia de los músculos en general, como en la polio, también tiene esclerosis de la región lateral de la médula espinal. De ahí su nombre, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, en la mayoría de los casos ocurre cuando los astrocitos dejan de reabsorber el neurotransmisor glutamato del líquido tisular, lo que permite que se acumule a nivel neurotóxico. Y chicos, esto es importante porque esto vimos igual, vimos el martes creo. Les comenté que el astrocito hace algo llamado astrocitosis, que básicamente genera una cicatrización, ¿verdad? Cuando hay muchos astrocitos, genera una cicatrización. Ahora, el libro dice eso acá, chicos. La mayoría ocurre cuando los astrocitos dejan de reabsorber el neurotransmisor glutamato, muy bien, lo cual permite que se acumule en un nivel neurotóxico. Ahora, los signos tempranos de esclerosis lateral amiotrófica son debilidad muscular, dificultad para hablar, tragar, usar las manos, pero chicos, ojo, las funciones sensitivas e intelectuales quedan intactas, quedan sin afectación. O sea, ¿cómo es esto, chicos? Que básicamente este paciente vive en una cárcel porque tiene un cuerpo que no se mueve, pero sí siente, sí piensa, toda la parte intelectual está intacta. Solo ataca a las neuronas motoras, ¿no? Así que eso es lo complicado, chicos. Es una pena el paciente con esta enfermedad de ELA, pero hay un astrofísico muy importante, Stephen Hawking, que básicamente se ve afectado por esta enfermedad, ¿no? Todo el mundo piensa, ¿qué sería de él si es que no hubiera tenido esa enfermedad? Bueno, nunca lo sabremos, ¿no, chicos? Y bueno, pues nada más. Ahora sí, lo siguiente, y aquí viene algo, chicos, importantísimo a considerar en lo que va a ser en todo caso nuestro estudio, ¿bien? Miren, esto te comenté, si no me equivoco, ayer. De los nervios raquídeos, chicos, de los nervios raquídeos, solo C1 sale entre lo que va a ser en todo caso el occipital y el atlas. El resto, todos salen lateralmente por el agujero intervertebral. Pero aquí el libro, chicos, te dice por qué parte específica, o de qué parte, si por abajo o por arriba, sale específicamente cada nervio. Por ejemplo, el primer nervio cervical, C1, surge entre el cráneo y el atlas. Muy bien. Luego, lo siguiente. De C1, o bueno, se puede decir exacto, de C1 a C7 emergen en sentido superior a las vértebras correspondientes. ¿Cómo es esto, chicos? ¿Cómo es esto? Y esto es algo, chicos, relevante, esto es muy importante. Aquí está, digamos, aquí está en todo caso mi vértebra C1. La vértebra C2, C3, 4, C5. Miren, chicos, miren cómo los nervios de C1 a C7 siempre salen por el agujero intervertebral por encima, por arriba de su vértebra correspondiente. Si aquí está la vértebra C1, por encima sale el nervio C1.
Si aquí está la vértebra C2, por arriba sale el nervio C2. Bien. Ahora, ¿qué más? C8, bien, aquí voy a ver acá. C8 emerge en sentido inferior a la vértebra C7. C5, C6 y C7. Bien, C8, chicos, C8, el octavo nervio cervical, pasa por debajo. Bien, sale por debajo de la vértebra C7, C8. Ahora miren, a partir de acá, chicos, a partir de acá, de T1 para abajo, todos los nervios salen por debajo de su vértebra correspondiente. ¿Cómo es esto? Digamos, si esta es la C6, C7, aquí está T1. Bien, miren, aquí está la vértebra T1, bien, T1. Por debajo de la vértebra T1 sale el nervio T1. Por debajo de la vértebra T2 sale el nervio T2. Pero miren, aquí donde tú tienes que hacer una gran distinción, que de C1 a C7, de C1 a C7, siempre esos nervios salen por encima de su vértebra que les corresponde. De C8 para abajo, bueno, de hecho C8 no vale porque no hay una vértebra C8, pero C8 sale por debajo de C7, y de T1, bien, de T1 para abajo hasta L5, todos salen por debajo de su vértebra correspondiente, ¿no? Mucho, mucho cuidado. Incluso el libro no te lo menciona, pero puede ser una buena pregunta o algo interesante, que los nervios S1, S5 y COXIG1 ingresan al conducto sacro, los nervios sacros de S1 y S4 salen por el conducto sacro anterior y posterior, y S5 y COXIG1 abandonan el conducto sacro a través del hiato sacro, ¿no? Pues es una pregunta igual interesante, pero el libro, chicos, solo te menciona desde C1 a L5 en todo caso, ¿no? Ahora bien, miren, aquí viene algo interesante. Un nervio tiene dos tipos de ramos. Tiene ramos proximales, ramos distales. Ahora, cuando hablamos de ramos proximales, es que este nervio, el ramo proximal del nervio, se une con la médula. El ramo distal se aleja de la médula, básicamente. Ahora, miren, recuerden que los ramos proximales del nervio, el primer ramo, recuerden, un nervio espinal, perdón, se divide en dos raíces. Raíz posterior, raíz anterior. Raíz posterior lleva información sensitiva. Raíz anterior lleva información motora. Ahora miren, chicos, cómo las raíces se dividen en radículas o raicillas. De hecho, son unas 6 a 8 radículas que van a originarse en la parte anterior y en la parte posterior de la médula espinal. Ahora miren, va de esta manera. Las radículas son como bien son fibras separaditas. Las 6 a 8 radículas van a unirse y se unen toditas para formar la raíz anterior, por ejemplo. Y luego se forma el nervio espinal. Bien, lo mismo pasa acá, chicos. Las radículas son fibras delgaditas, que se unen para formar la raíz posterior, por ejemplo, y luego formar, en todo caso acá, lo que es el nervio espinal en general. Bien, así que es igual a algo relevante que Tortra lo llamaba raicillas, en todo caso. Ahora bien, aquí está, miren. Aquí está la raíz posterior y algo que importante que no te comenté, chicos, que es muy importante, chicos. Miren, la raíz posterior o dorsal que es sensitiva es la única raíz de las dos que tiene un ganglio. Tiene un ganglio en la raíz posterior. Esto es algo, chicos, relevante. ¿Eh? No hay ni un ganglio en la parte anterior. Solo en la parte posterior tengo el ganglio de la raíz posterior. Ahora bien, en conclusión, algo que dice el libro. Las raíces anteriores de la parte cervical son más cortitas, en la parte torácica son más largas las raíces anteriores, y L2 a oxígono forman la caudequina. Recuerden que la caudequina es la cola de caballo, ¿no? La cola de caballo, que iba desde L5, no, L2 a S5, ¿sí? En la cauda equina. Importante. Ahora sí, ahora tenemos acá los ramos distales, chicos. Si el nervio raquillo se divide en dos ramos proximales, raíz posterior, raíz anterior, distalmente hay 4 ramos distales. Ramos posteriores, que chicos, esto es importante porque esto es lo que yo te recalqué mucho en músculos. Todo ramo posterior del nervio raquídeo va a inervar músculos de lo que es el dorso, músculos de la espalda, ¿no? Bien, ahora, este ramo posterior pues, va a la espalda, inerva la piel y también así inerva a los músculos del dorso. Bien, ¿qué más? Tenemos igual acá el ramo más importante, el ramo anterior o ramo ventral. Este ramo anterior, chicos, inerva la piel anterolateral y los músculos del tronco. No solo eso, igual va a inervar estos nervios, sus nervios del ramo anterior van a inervar, por ejemplo, los miembros superiores, miembros inferiores y, como dije aquí, el libro, piel anterolateral y los músculos del tronco. ¿Qué más? Tengo un ramo que sale del nervio y vuelve a ingresar por el conducto interventricular, o por el conducto intervertebral, perdón. Se llama el ramo meningio. Bien, el ramo meningio sale y vuelve a ingresar. Se llama ramo meningio porque inerva las meninges, ¿no? Inerva las vértebras, meninges, ligamentos de las fibras sensitivas y motoras. Y el último ramo, que tiene función autónoma,
ramo comunicante, ¿no? Conectan o se conectan con las cadenas de los ganglios nerviosos de la cadena simpática. Chicos, de hecho, estos ramos comunicantes vamos a llegar a verlos pronto. Al avanzar la siguiente semana autónomo, vamos a ver los ramos comunicantes. Ahora sí, miren, chicos, recuerden ustedes que no, aquí hay algo interesante. Miren, mm, los ramos anteriores, bien, los ramos anteriores inervan la piel del tronco en la parte anterolateral, inervan incluso los miembros. Ahora miren, hay unos nervios llamados nervios intercostales, bien, nervios intercostales. De hecho, chicos, recuerden ustedes lo siguiente. ¿Cuántos nervios emergen de la de la médula espinal? 31. 31, bien. Ahora, de esos 31 nervios que emergen de la médula espinal, los que se llaman nervios intercostales se encuentran básicamente viendo entre las costillas, ¿no? Entre costillas, son intercostales. Ahora, estos nervios van a viajar siempre ¿por dónde? Por el borde inferior. Por el borde inferior de la costilla e inervan la piel y los músculos intercostales. Igual algunos nervios intercostales van a inervar los músculos del abdomen, por ejemplo, al oblicuo externo, al oblicuo interno y al transverso como tal. Bien. Ahora bien, chicos, aquí, lo siguiente. Miren, los nervios intercostales en sí, sí, creo que el libro no sé si lo dice, pero son de T2, perdón, de T2, con de T2 a T12. Bien, los nervios intercostales son de T2 a T12. Inervan músculos intercostales, algunos del abdomen, bien, la piel del tórax. Pero chicos, el resto de nervios que no son parte de los intercostales, el resto forman redes. Y estas redes de nervios que se forman acá se llaman plexos. Son los famosos plexos. Ahora bien, miren, los plexos nerviosos se forman en toda la médula, excepto en la región torácica. Bien, en la región torácica, aquí en el tórax no hay plexos, porque en el tórax solo se llama, chicos, nervios intercostales. Ahora bien, tenemos nosotros 4 plexos nerviosos. El plexo cervical, que, bueno, el cuello, el plexo braquial, bien, por el hombro, el plexo lumbar, lumbar, y el plexo sacro, ¿no? En la parte inferior de lo que es bastante en todo caso el lumbar. Y por último, un plexo coxígeo, ¿no? Un plexo coxígeo que es cerca al sacro inferior y al coxis superior, o al coxis como tal. Ahora miren, chicos, miren, aquí viene algo importante. Un plexo tiene dos tipos de ramos. Tiene ramos sensitivos o tiene ramos somatosensitivos y tiene una función motora. Ahora, siempre chicos que ven la palabra somatosensitivo, bien somatosensitivo, es que un plexo o este plexo lleva o reconoce información de tipo tacto, calor, frío, estiramiento, presión, dolor y otras sensaciones. Bien, incluso igual acá hay otro tipo de sensación llamado sinestesia, e incluso igual hay la propiocepción. Ese tipo de información básicamente va a transportar o va a sentir, ¿no? Siente en todo caso la información somatosensitiva. En cambio, siempre que ves la palabra, chicos, función motora, quien tiene una función motora, es que contrae músculos. Cuidado, ¿bien? Porque aquí en tu libro hay una cosa interesante. Te dice si es sensitivo o es motor, o si es combinado, ¿bien? Así que siempre que chicos sea sensitivo, primero, inerva la piel. Segundo, este tipo de nervio de este plexo detecta qué tipo de sensación en la piel, tacto, calor, frío, presión, dolor. Bueno, incluso no solo en la piel, chicos, incluso igual lo detecta en las articulaciones, en los músculos, en los huesitos, ¿no? Pero bueno, esa parte, chicos, es interesante, es importante. Ahora, en cambio, como te comenté, siempre cuando hablemos de la palabra motora, es que busca la contracción muscular, ¿bien? Hace muscular, no sé, mantener equilibrio, lo que sea, ¿bien? Ahora sí, vamos a hablar primero, chicos, del primer plexo. El plexo se llama el famoso plexo cervical. Ahora miren, primero, el plexo cervical está formado por los ramos anteriores. En los ramos anteriores de lo que va a ser en todo caso C1 a C5. O sea que lo que te comenté, ¿no? El primer nervio cervical hasta el quinto forman redes. Esas redes que forman se llama el plexo cervical. Bien, eso igual es importante, chicos. Una pregunta siempre propedéutico fue ¿de qué ramo a qué ramo es básicamente cada plexo? Así que el plexo cervical es de C1 a C5. Y el nervio más importante del plexo cervical son los nervios frénicos. Porque recuerden que el nervio frénico inerva al diafragma, ¿no? Que es el principal músculo en la inspiración. Ahora sí, chicos, ahora sí, miren. Aquí tengo lo siguiente. Primero, en esta diapositiva voy a ponerte los nervios que van a tener una función somatosensitiva. O sea que básicamente van a transportar información de tacto, dolor, frío, calor de la piel a la médula. En la siguiente diapositiva voy a ponerte los que tienen información motora.
Bien, transmite eso, inerva músculos básicamente. Ahora bien, primer nervio acá, chicos, miren, aquí es más sencillo. Primer nervio, tenemos acá al nervio occipital menor, que es somatosensitivo. Bien, ahora, ahí está, miren, esta parte de la cabeza inerva el occipital menor, inerva la parte superior de lo que es el oído externo, la piel posterior al oído y el cuello, ¿no? Parte del cuello, parte de la nuca. Eso inerva el nervio occipital menor. Ahora, ¿cómo es esto, chicos? Por ejemplo, si a vos alguien te toca en la parte posterior de la orejita, en la parte del cuello posterolateral, ¿quién siente esa sensación de tacto? El nervio occipital menor. Otro más. Ahora tenemos al auricular mayor. Miren, el nervio auricular mayor va a inervar la mayor parte del oído externo, región mastoidea, región de la glándula salival parótida. Recuerden que la parótida, chicos, está acá. Aquí está la parótida. Por ende, miren en todo caso cómo este nervio, llamado el auricular mayor, inerva región de la glándula salival parótida, inerva la región mastoidea y la mayor parte del oído externo. Auricular mayor, chicos, cuidado. Siguiente, tenemos acá al cervical transverso. Y como su nombre indica, el nervio cervical transverso inerva el cuello en la parte, o la piel del cuello en la parte anterior, lateral y la parte inferior del mentón. Y el último nervio somatosensitivo. ¿Cuál sería? Sería el nervio supraclavicular. Bien, el nervio supraclavicular va a inervar parte del cuello, en parte inferior lateral del cuello, el hombro y el tórax. Bien, el hombro tórax anterior lo inerva básicamente el nervio supraclavicular. Bien, mucho cuidado. Así que observa bien esta parte de qué parte inerva, ¿no? Estos nervios son somatosensitivos y si alguien te toca en el cuello, por ejemplo, ¿quién va a detectar eso? El cervical transverso. Alguien te toca en el hombro, el supraclavicular. Bien, eso es importante. Ahora, en cambio, chicos, tengo lo siguiente. La parte combinada, según su libro, que sería básicamente un poco motor, ¿no? Un poco, en todo caso, motor. Miren, ¿qué pasa acá, chicos? Primero tengo acá lo siguiente. Tengo un asa. El asa cervical, que esto ya lo vimos en la parte de músculo, chicos. Ahora, el asa cervical no tiene ningún tipo de inervación sensitiva o cutánea. No tiene ningún tipo de información sensitiva. Pero, chicos, el asa cervical inerva a músculos infraoideos. Miren, va a inervar a lo que va a ser al músculo homoioideo, al esternoioideo y al esterno tiroideo. Bien, al homo externo y al externo tiroideo. Son músculos infra y oideos del cuello. Ahora, en cambio, el siguiente nervio, para mí el más importante en todo caso acá del plexo cervical, el frénico. El nervio frénico sí tiene inervación sensitiva, bien, por eso es combinado. El frénico, aparte de inervar el diafragma, inerva la pleura y el pericardio, ¿no? Pleura y pericardio. Pero lo más importante, el frénico inerva el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, en todo caso de la inspiración. Que eso yo les aseguro que vamos a avanzar otra vez, vamos a avanzar en la parte de respiratorio. Bien, así que por favor chicos sepan bien esta parte, bien, sepan bien quién tiene inervación sensitiva, motora y lo demás. Ahora sí, vamos con el siguiente plexo que me gustó mucho la verdad como el Saladin describe el plexo braquial. Bien, primero acá chicos, el plexo braquial, bien, el plexo braquial en todo caso está formado por las raíces anteriores de C5, C8 y T1. Bien, ahora, según el libro, el plexo braquial tiene forma de M. El plexo braquial pasa por debajo de la clavícula, pero pasa por encima de la primera costilla, ¿no? Plexo braquial. Ahora, ¿qué más, chicos? Miren, el plexo braquial es un poco complejo. Bien, es un poco complejo porque ahora el libro acá te lo explica de una manera, para mí, correcta, chicos, muy correcta. Bien, ahora, ¿qué dice acá? El plexo braquial, aparte de tener sus ramos, que son de C5, C6, C7, T8 y T1, tiene más subdivisiones. Tiene troncos, tiene divisiones, cordones y tiene nervios principales. Y ojalá chicos estén bien atentos a esta parte porque esta parte igual fue una pregunta de examen. Y les aseguro que de acá pueden sacar muchas preguntas para el curso básico porque aquí hay cosas interesantes. Miren, primero, recuerden que el plexo braquial está formado por los ramos anteriores de C5, C6, C7, C8 y T1. Perfecto, hasta ahí no nos perdemos. Ahora bien, los ramos, bien, los ramos o las raíces de los ramos van a converger, o sea, se unen. Por ejemplo, la raíz de C5 y C6 convergen y van a formar el tronco superior. C7 directamente forma el tronco medio. Y la raíz de C8 y T1, los dos C8 y T1, van a formar el tronco inferior. Bien, miren cómo las raíces se unen de cada uno y forman troncos. C5 y C6, tronco superior. C7 continúa nada más como tronco medio. Y C8 y T1 forman el famoso tronco inferior. Bien, ahora bien, cada tronco se divide en divisiones. En una división anterior
y división posterior. Miren, cada tronco tiene una división anterior, división posterior, ¿no? Cada tronco. Ahora lo siguiente, aquí viene, chicos, lo relevante y lo importante, chicos. Miren, a partir de las divisiones, bien, a partir de las divisiones, ahora vamos a formar lo que van a ser cordones, bien. De hecho, son 1, 2, 3, 4, 5. De las 6 divisiones van a unirse, bien, las 6 divisiones van a formar y van a mezclarse y van a formar 3 cordones. Ahora bien, ¿cómo es eso, chicos? Para que tú lo entiendas bien. Miren, sigan por favor mi puntero. La división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio, en esas dos, se unen para formar un cordón. Se llama el cordón lateral. La división anterior del tronco inferior forma el cordón medial. Y por último, la división posterior de los 3 troncos se unen para formar el cordón posterior. Bien, así que esa parte, chicos, es algo importante, por favor, ¿no? Ahora bien, aparte de saber los cordones, viene para mí la parte igual súper importante del plexo braquial. Los 5 nervios principales. De hecho, el plexo braquial tiene muchos ramos colaterales, pero así como también tiene 5 ramos principales. Ahora bien, hay un famoso mnemotécnico para saber bien los 5 ramos del plexo braquial. Son el famoso max, me, cura. ¿Bien? ¿Por qué? Miren, escuchen muy bien esa parte, porque esto es pues una pregunta. A partir del cordón lateral, se va a originar el nervio músculo cutáneo. A partir del cordón posterior se va a originar el nervio axilar. A partir de lo que es una rama del cordón lateral y del cordón medial, surge el nervio mediano. A partir del cordón medial surge el cubital y a partir del cordón posterior surge lo que va a ser el nervio radial. Miren, chicos, como acá el max me cura hace referencia a los 5 nervios principales del plexo braquial: músculo cutáneo, axilar, mediano, radial y cubital. No son nervios principales, chicos. Cuidado, esta parte es relevante. Aquí tengo más imágenes en todo caso de los plexos. Muy bien, busquen imágenes. Ahora bien, chicos, miren, vamos a hacer acá lo importante. ¿Qué inerva cada nervio? En todo caso, ¿no? Ahora, el nervio musculocutáneo, que recuerden que se origina del cordón lateral, va a inervar la piel, en todo caso, la piel de la parte anterolateral del brazo. No es piel del agujero, no es piel de la parte anterolateral del brazo, en la parte sensitiva. En la parte motora, chicos, inerva a 3 músculos: al músculo bíceps músculo braquial y el músculo coracobraquial. Y esta fue una pregunta, creo que de examen, ¿no? Mucho cuidado. El nervio músculo cutáneo inerva al bíceps braquial y al coracobraquial. Siguiente, a partir del cordón posterior emerge el nervio axilar, o llamado nervio circunflejo, que va a inervar la piel en la parte del lateral del hombro y del brazo y la articulación del hombro. En la parte, chicos, motora, en la parte motora, el nervio axilar inerva al músculo redondo menor y al músculo del hombro, llamado músculo deltoides. Bien, redondo menor y deltoides. Siguiente, tenemos acá al nervio radial. Bien, el nervio radial surge del cordón posterior, va a inervar la piel posterior del brazo, parte posterior del antebrazo y parte un poco lateral de lo que va a ser la mano y el antebrazo, ¿no? Ahora, ¿qué más? Inerva las articulaciones del codo, muñeca y mano. Ahora bien, miren, hablando, chicos, de la información motora, inerva músculos extensores del brazo, o sea, tríceps braquial, anconio, músculos extensores del antebrazo, o sea, no sé, los extensores radial, largo, corto, del pulgar y lo demás. Bien, chicos, esa parte es relevante y eso lo vimos en músculos. Recuerden, eso lo vimos en músculos. Siguiente, a partir bien, de una rama del cordón lateral y una rama del cordón medial, surge el nervio mediano. Bien, ahora, el nervio mediano inerva la piel en los 2/3 laterales de la mano, los deditos de los dedos 1, 2, 3, 4 y las articulaciones de la mano. O sea que, chicos, el nervio mediano de tu palma, de la palma de tu mano, inerva al pulgar, al índice, al medio y parte del anular. Inerva pulgar, índice, medio anular, o sea, 2/3 laterales, ¿no? 2/3 laterales de la mano. Ahora, hablando, chicos, en todo caso acá en mediano de lo que va a ser músculos, va a inervar básicamente a los músculos flexores del antebrazo, al grupo tenar, lumbricales 1, lumbricales 2. Ahora aquí en su libro dice que inerva músculos extensores del antebrazo, chicos, que para mí es completamente falso, ¿no? Pero como les comenté, siempre pregunten a su docente del curso básico. Siguiente, ahora tenemos acá al nervio cubital. El nervio cubital surge del cordón medial
En la parte sensitiva, el nervio cubital inerva la piel de la mano palmar, medial, o sea, inerva al meñique básicamente, inerva parte del anular, bien, e inerva el codo, la mano, y en la parte, chicos, motora, el nervio cubital inerva a los músculos como el flexor cubital del carpo, aductor del pulgar, inerva a los músculos en la región hipotenar, a los músculos interóseos, lumbricales 3 y 4, ¿no? Así que esa parte, chicos, sepan igual muy bien. Sé que es complejo, pero tienen que sí o sí saberlo, chicos. Incluso antes era más complejo esta parte porque básicamente había más ramos colaterales, ¿no? Ahora bien, miren acá como el cubital inerva el meñique y parte del anular. El mediano, el pulgar, índice, medio anular y el radial básicamente inerva la parte posterior. Bien, chicos, nada más. Ahora sí, nos toca ver los últimos dos plexos que no son tan complejos. Nos toca ver la parte de plexo lumbar. Ahora, el plexo lumbar se forma por las raíces anteriores de T12, bueno, un poquito un ramo, digamos, de alguna fibra de T12, pero se forma principalmente de L1 a L4, ¿no? De L1 a L4 y alguna fibra que otra de T12. Ahora bien, miren, aquí, tienen solo 5 raíces y únicamente 2 divisiones. O sea que de aquí solo salen 5 raíces y tiene 2 divisiones, una anterior y una posterior. Ahora miren, la primera. Acá tenemos al nervio ilio hipogástrico, ¿no? Ahora, el nervio hipogástrico inerva la piel en la región abdominal anterior, la parte glútea, en la parte posterolateral y la piel abdominal anterior. Además, inerva a los músculos, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, chicos. Esto es importante, porque esto les comenté músculos. El nervio ilipogástrico inerva en la parte motora, músculo oblicuo externo, interno y transverso. En la parte sensitiva, la piel del glúteo, la piel del abdomen. El siguiente nervio, el nervio ilioinguinal, va a inervar la parte medial superior del muslo, el escroto, el pene en el hombre, labios mayores en la mujer, y en su inervación, chicos, motora, bien, en la inervación motora va a inervar al músculo oblicuo interno, bien, al interno. Mucho cuidado. Así que el hilo inguinal, en la parte sensitiva, inerva la piel superior y medial del muslo. Aquí está, en la superior y medial del muslo, aquí tenemos una imagen, inerva al pene, escroto en el hombre, mayor en la mujer, y inerva en la parte motora al músculo oblicuo interno. Bien, siguiente. Ahora tenemos acá al nervio genitofemoral, bien, que va a inervar la piel, a ver, no sé qué genitofemoral, bien, la piel anterior y medial, ¿no? La parte anterosuperior, podemos decir, anterosuperior o anteromedial del muslo, escroto en el hombre, labios mayores en la mujer, y aquí viene algo importante. En la parte motora, el nervio genitofemoral inerva al músculo cremaster. El músculo cremastérico es un músculo que va a estar cubriendo a los testículos, que cuando hace mucho frío se contrae el cremaster para acercar los testículos a la cavidad pélvica, que es igual, vamos a verlo en la parte de reproductor masculino. Siguiente, ahora tenemos acá al nervio crural, bien, al crural, que en todo caso va a inervar lo que es la piel en el muslo, bien, piel del muslo, piel del muslo, piel en la rodilla anterior, incluso parte medial de lo que va a ser en todo caso acá la piel de la pierna, bien, e incluso parte media del pie. Así que miren, el crural va por la parte anterior, anterior del muslo, piel anterior y medial de lo que es la pierna y medial del piecito, ¿no? ¿Qué músculos inerva? El crural va a inervar al músculo celíaco, pectíneo, cuádriceps femoral y sartorio. Recuerden que el sartorio es un músculo largo, ¿no? El cuádriceps femoral, en la parte anterior del muslo, pectíneo y ilíaco. Siguiente, tengo acá otro músculo, otro nervio más, el nervio obturador. El nervio obturador, chicos, siempre el obturador va a inervar la piel en la parte medial del muslo, ¿no? Siempre la piel de la parte medial de tu muslo es el obturador, el obturador. Y como su nombre indica, va a inervar a los músculos aductores de la pierna, el músculo obturador externo, ¿bien? Aductores de la pierna, aductor mayor, largo, corto, esto igual en la pierna. Ahora bien, tenemos acá la parte somatosensitiva, que miren que hay dos. Bueno, aquí hay uno, el nervio cutáneo crural lateral, ¿no? Este nervio cutáneo crural lateral va a inervar la piel lateral y anterior del muslo, o sea acá. Esto que viene aquí en rosado. Este aquí en rosadito es el nervio crural lateral, ¿no? Cutáneo crural. Ahora, este nervio inerva la piel lateral, parte de la piel anterior y superior de lo que es el muslo. Así que si tú lo resumes, ¿cómo sería acá, chicos? Miren. El nervio obturador inerva siempre la piel medial del muslo. El nervio crural o femoral inerva la piel anterior. Y el nervio cutáneo crural lateral inerva la piel lateral, parte anterior y superior del que es el muslo. Bien, esa parte, chicos, es importante. Además, no se olviden que el crural o el femoral igual inerva la piel medial de la pierna y anterior de la pierna y la piel medial del piecito. Ahora sí,
Ya vimos esos dos nervios, tres plexos. Ahora me toca ver el último plexo que la verdad tampoco está complejo, chicos. Se llama el plexo sacro y plexo coxígeo. Bien, primero, el plexo sacro está formado por las raíces anteriores de L4, L5 hasta S4. Y el plexo coxígeo está formado por S4, S5 y el último nervio que es el nervio coxígeo, ¿no? Ahora sí. Miren, aquí pasa algo interesante. Recuerden que el plexo lumbar está formado de L1 y L4. Ahora, el plexo sacro es de L4, L5, S4. Resulta que hay una parte que en algunos nervios del plexo lumbar y del plexo sacro se unen. Se llama tronco lumbosacro, ¿no? El tronco lumbosacro una rama de L4 se une con una rama de L5. Tronco o plexo lumbosacro, tronco lumbosacro en todo caso. Ahora sí, lo siguiente. Vamos a ver acá, primero chicos, al nervio glúteo superior. Bien, de hecho, hay dos tipos de nervios glúteos, el superior e inferior. Ahora bien, tú recuerdas bien que hay, chicos, tres tipos. Hay tres tipos de músculos glúteos: glúteo mayor, glúteo menor, glúteo medio, ¿no? Ahora bien, el glúteo inferior únicamente va a inervar al glúteo más grande, al músculo glúteo mayor. El nervio glúteo superior inerva al resto de glúteos, al medio, al menor y un músculo más en la cara lateral del muslo, el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata. Estos nervios glúteos no tienen ningún tipo de inervación sensitiva, solo motora, inervan nada más que músculos. Siguiente, ahora tenemos acá al nervio pudendo. Bien, chicos, el nervio pudendo es un nervio que inerva la parte sensitiva, la piel del pene y escroto en el hombre, clítoris, labios mayores, menores y vagina en la mujer. Y algo importante, el nervio pudendo inerva a los músculos del pene. Bien, músculos del pene, excepto al coxígeo, que fue una pregunta de examen. Siguiente, ¿qué más acá? Tenemos acá un nervio cutáneo, el cutáneo posterior. El cutáneo posterior es somatosensitivo, es cutáneo. Chicos, siempre que ven cutáneo es que solamente inerva la piel, solo es sensitivo. Ahora, el nervio cutáneo posterior inerva la piel de la región glútea, inerva periné, muslo posterior, parte medial incluso, fosa poplitea, la parte poplitea es la parte posterior de la rodilla, y la parte posterior de la pierna superior, ¿no? Parte posterior superior de la pierna en todo caso. Así que el nervio cutáneo posterior inerva lo que es glúteo, perineo, muslo posterior, muslo medial, popliteo, parte poplitea de la pierna, y la parte posterior superior de la pierna. Bien, mucho cuidado, mucho cuidado. Y lo siguiente, y aquí viene, chicos, la parte para mí más importante y relevante de hoy día, que es el nervio ciático. Bien, recuerden que el ciático es el nervio más grande, más largo del cuerpo, ¿no? Ahora, el ciático, ¿por qué es tan largo? Porque básicamente está formado por dos: el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo. Bien, ambos, el ciático eh, está formado por dos, el interno y externo. Ahora, este ciático interno y externo están cubiertos por una vaina de tejido conjuntivo, que bueno, al final recuerden, chicos, que el ciático va a pasar por la cara posterior del muslo. Bien, aquí bien, miren, esto es algo, chicos, muy bueno. El ciático pasa por la cara posterior. Recuerden que pasa la escotadora ciática mayor, pasa por la cara posterior del muslo, desciende, miren, a la cara posterior de la fosa poplitea, y en la cara posterior de la fosa poplitea el ciático se divide en dos, en el ciático popliteo interno y ciático popliteo y ciático externo, ¿no? Ahora miren, chicos, vamos a ver acá lo siguiente. El ciático popliteo interno, ¿bien? El interno, va a inervar la piel posterior. ¿Por qué? Porque miren, de las dos ramas del ciático, chicos, el popliteo interno es el único que sigue por la parte posterior. La otra ramita se va a la parte anterior y lateral, básicamente. Así que el ciático popliteo interno va a inervar la piel posterior de la pierna, va a inervar la planta del pie. Miren, porque el ciático interno, llamado tibial, inerva la planta, así que inerva la parte posterior de la pierna, la planta del pie. Y ahora, ¿qué músculos va a inervar? Inerva los músculos del tendón de la corva. Bueno, en general, chicos, el ciático inerva al semitendinoso, semimembranoso, músculos posteriores en la pierna, como el gastrocnemio, plantar sóleo, músculos intrínsecos del pie. Bien, intrínsecos del pie. Eso inerva, chicos, lo que es el ciático popliteo interno. En cambio, el ciático popliteo externo, o llamado peroneo, bien, el peroneo, chicos, inerva músculo bíceps femoral, en músculos extensores cortos de los dedos del pie, y la parte, chicos, sensitiva, inerva la piel del tercio anterior distal de la pierna, dorso del pie, chicos, dorso del pie, dedos 1 y 2 del pie. Cuidado,
El polvito externo inerva dorso del pie. El polvito interno inerva la planta del pie. Eso es algo, chicos, relevante a considerar, ¿no? Mucho, mucho cuidado. Aquí el libro te habla un poquito de tensiones nerviosas y básicamente te dice que cuando se lesiona el nervio radial hay mano caída. Recuerden que el radial extiende la mano, lesión del radial, mano caída. Incluso acá dice la ciatalgia, que es lesión del nervio ciático, por eso dolor agudo, y que es un dolor agudo en la parte posterior de la pierna y del muslo, ¿no? Y algo más, chicos, lo último, es lo último, los dermatomas, ¿no? ¿Qué pasa acá? Resulta que no es la piel, bien, la piel del cuerpo es inervada por neuronas somatosensitivas que conducen impulsos sensitivos desde la piel hacia la médula y el encéfalo. Ahora, cada nervio espinal inerva un segmento específico y predecible del cuerpo. Esta zona de la piel, que da información sensitiva al sistema central, se llama dermatoma. Ahora, todos los nervios, excepto C1, reciben información de una área específica. El dermatoma, el nervio que va a inervar a la piel de la cara, es el trigémino, con el ramo oftálmico maxilar mandibular, y el resto del cuerpo, chicos, tiene a través de los nervios espinales. Por ejemplo, el pulgar recibe inervación del nervio C6, el meñique de C8, la planta es C1. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú le raspas la planta del pie a alguien y no siente nada, el dermatoma S1 está afectado. Si tú le tocas el hombro a un paciente, el dermatoma C4 está afectado. Así que es importante, chicos, saber los dermatomas para más adelante, por favor, ¿no? El último, el herpes zóster, que básicamente es una enfermedad viral que causa el exantema, una erupción pruriginosa, una erupción que escuece mucho. Chicos, el herpes zóster es una enfermedad en la cual no te curas, básicamente, porque el herpes zóster se almacena, se aloja en los ganglios nerviosos. Bien, y cuando tú estás básicamente con una inmunodepresión, este virus vuelve a salir y afecta el ganglio en el cual estaba almacenado, ¿no? Por eso hay estas informaciones, miren, estas lesiones exantemáticas, ruginosas, que tienen, miren, unas vesículas básicamente, y que solo afecta a un dermatoma, solo afecta a la raíz nerviosa en la cual estaba almacenada, ¿no? Tratamiento del herpes zóster, aciclovir, bien, aciclovir se ve contraer los síntomas y se puede complicar más que todo con una neuralgia post-herpética.